Bien, los saludo nuevamente, queridos hermanos, de verdad, cariñosamente a todos ustedes, no solo los que están presentes acá en el culto, en el templo, también aquellos hermanos que se conectan desde sus hogares. Hoy en la mañana recibí varios mensajes de personas que por causa de muchas veces sus dificultades de salud se conectan desde sus hogares, así que estoy revisando acá, hay por lo menos 22 personas conectadas a través de YouTube y otras pocas más en Facebook. A ellos también les extendemos un cariñoso abrazo y saludo y esperamos que este tiempo de conexión con la palabra del Señor sea provechoso para los que están aquí y para los que nos ven también desde lejos. Hoy día, hermanos, también nosotros nos vamos a vestir de Navidad. Me imagino que usted ya ha ido al mall o ha ido al supermercado y se ha dado cuenta que por todos lados ya las tiendas comienzan a vestirse de la Navidad. Y empezamos a acercarnos a este tiempo de celebración en donde agradecemos al Señor por el advenimiento, ¿no? Por la encarnación del Hijo de Dios en la persona de Jesús, nuestro Salvador. Y el tiempo de Navidad siempre es un tiempo muy familiar. Siempre es un tiempo en el que organizamos una cena con la familia, preparamos o compramos algún presente para nuestros seres queridos y tratamos de manifestar nuestro cariño, nuestro amor y nuestra preocupación por el otro y principalmente por nuestras familias. Y en medio de toda esta gran celebración universal, cuando ya no solo las tiendas, sino que también la televisión, los comerciales, qué sé yo, todo comienza a sumergirnos en este ambiente navideño, no debemos olvidar cuál es el origen y cuál es el verdadero sentido, aunque sea un concepto muy trillado, ¿no? El verdadero sentido de lo que es la Navidad para nosotros como hijos de Dios. Entonces yo quiero, durante los próximos 4 domingos, más los siguientes 3, hasta el domingo 24, que es donde celebraremos como iglesia la Navidad, reflexionemos acerca de el capítulo 1 de Mateo. Porque en el capítulo 1 de Mateo nosotros vemos presentado el Salvador desde su genealogía. Y hay algo muy interesante en lo que son las genealogías, porque yo personalmente considero que la figura de que Dios se presente como un padre que cuida de sus hijos es muy poderosa. Es una figura muy fuerte, esta figura de este Dios que es acogedor, de este Dios que se importa de nosotros, que se involucra con nuestras emociones. Es para mí una figura muy importante, ¿no? El descubrir a través de la palabra de Dios que Él es nuestro Padre y que Él cuida de nosotros y que Él nos ha invitado a formar parte de su familia. Y yo quiero hoy día poner una nota y un acento sobre esto, ¿no? Dios te está invitando a ser parte de su familia. Porque en Navidad esencialmente es una celebración familiar de mucha paz y alegría, como vemos en el mundo, pero esencialmente Navidad es como el Señor entra en la historia para que a través de la persona de Jesús tú seas recibido como parte de su familia y puedas ser llamado hijo o hija de Dios. Eso solo fue posible porque Dios en la eternidad decidió enviar a su Hijo Jesús al mundo, naciendo en la persona de un pequeño niño para demostrarnos que le importábamos. Yo no sé si le has tomado el peso a esto. Es Dios quien a través de Jesús te recibe como parte de su familia. Es una hermosa noticia y es un hermoso lenguaje. Y de hecho nosotros vemos que a lo largo de toda la Sagrada Escritura, la familia es increíblemente importante. Desde el Antiguo Testamento, por todo el Nuevo Testamento,
Las familias son importantes para Dios. Dios cuida de las familias, Dios alimenta a las familias, Dios sostiene las familias porque son una extensión de cuál es su anhelo también, de que quienes somos hijos suyos seamos esta efectivamente gran familia. Y ¿saben qué? Como iglesia también somos una familia. La iglesia es una familia. Es por eso que de pronto caemos en este lenguaje que a algunos no les parece muy familiar, ¿no? Porque no son parte de la familia. Esto de tratarnos de hermanos o hermanas. ¿Ah? ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Y fíjense que eso no es solamente una excusa para no aprenderme los nombres de las personas, ¿no? Porque cuando me olvido del nombre, o cuando en realidad, ¿sabe qué? Usted lleva un año viniendo, pero todavía no me aprendo de su nombre, entonces ocupamos el comodín hermano, el comodín hermana, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender que finalmente ese concepto que ocupamos es para efectivamente ilustrar algo que nos es común. Somos familiares. Por supuesto que muchos de nosotros no somos familiares de sangre, no somos familiares porque estemos en la misma libreta, ¿no? Sino que hemos sido acogidos por Dios en su familia. Y por eso podemos llamarnos unos a otros de hermano o de hermana. Lo hacemos porque reconocemos que tenemos un Padre en común y que pertenecemos a una familia. Y hoy día, y a través de esta serie, yo quiero que usted logre abrazar esto y apoderarse de esta verdad. Usted es miembro de la familia de Dios, es miembro de esta iglesia y debemos empezar a vernos como familiares. Y decirnos hermanos, no como una excusa para no aprenderme su nombre, sino porque realmente siento cariño, siento aprecio y siento cercanía con ustedes porque son parte de la misma familia a la que el Señor me llamó. Y celebrar la Navidad realmente como familia, porque somos parte de un mismo pueblo. Y es por eso que cuando en Mateo capítulo 1 se nos introduce la genealogía de Jesús, Mateo capítulo 1 es esencialmente el árbol genealógico de Jesús. La familia de Jesús. Yo no sé si usted alguna vez ha hecho ese trabajo de empezar a contar las generaciones anteriores, ¿no? Este es mi papá, esta es mi mamá, estos son mis abuelos maternos, mis abuelos paternos. Fíjense que si empezamos a hacer ese propio ejercicio, no somos capaces de llegar muchas generaciones atrás. A veces nos perdemos fácilmente. Hace poco con mi hija hicimos ese ejercicio y le preguntamos a los abuelos de mi hija, oye, ¿cómo se llamaba tu abuelo? No tenía idea cómo se llamaba mi tatarabuelo. Pero tal vez mi papá sí se acordaba. Entonces empezamos a tratar de configurar esta historia familiar. Y lo que nosotros vemos en el capítulo 1 de Mateo es que se nos configura de forma familiar la persona de Jesús para mostrarnos su contexto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer el capítulo 1 de Mateo, del versículo 1 al 17, y lo que yo quiero hacer hoy día con ustedes es resaltar algunas figuras importantes, ¿ya? Entonces, no lo traje proyectado el texto porque es muy largo, así que le va a tocar hoy día usar su Biblia, si es que la trajo, o si no la trajo, tiene permiso para sacar el teléfono y buscarlo en la aplicación, sin revisar el WhatsApp, por supuesto, o el Instagram, por favor. Es una tentación grande esa. Mateo capítulo 1. Entonces vamos a leer del versículo 1 al 17, donde se nos presenta la genealogía de Jesucristo. Dice así: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, y Roboam a Abías, y Abías a Asa.
Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés y Manasés a Amón. Y Amón a Josías, y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc y Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Antes de sumergirme un poquito en cómo era la familia de Jesús, hay dos cosas que yo creo que es importante que aprendamos de las genealogías que nosotros vemos en la Biblia, ¿no? Hace poco estudiamos el libro de Nehemías y yo creo que ahí sí que leímos una cantidad de nombres, pero que tal vez no podríamos hoy día volver a enumerar. Pero ¿por qué las genealogías están presentes en la Biblia? De pronto leemos genealogías y nos vemos en la tentación de saltarnos esos capítulos porque pareciera ser que no tienen en realidad nada relevante que decirme, ¿no? Porque me voy a aburrir yo leyendo genealogías interminables. Bueno, hay dos cosas que yo creo que son muy importantes que usted debe considerar respecto de las genealogías de la Biblia y en particular la de Jesús. La primera de ellas es que a través de estas genealogías el Señor nos comprueba que nos ama y que nos conoce por nombre. Esto es muy significativo porque cuando hablamos de familias, eso es lo que hacen las familias. Se conocen por nombre. Aun cuando yo era niño y mi mamá me retaba, pasaba por todos mis hermanos primero antes de dar con mi nombre, ¿cierto? Pero mi mamá me conoce por mi nombre y el de mis hermanos también, ¿no? Y un día pregunté por qué les pasa eso a las personas y resulta que, sobre todo las mamás, tienen como todos los nombres en un mismo cajón, ¿no? Entonces cuando quieren nombrar a uno, abren ese cajón y como lo dicen apuradas porque quieren retar al hijo, sacan como todos los nombres al mismo tiempo, ¿no? Entonces no se dan esa pausa para pensar a quién estoy retando, ¿no? Entonces a veces pasa por eso, ¿no? Pero es importante el hecho de que nos conozcamos por nombres, que nos sepamos el nombre de quiénes son nuestros hermanos, quién es nuestra familia. Las familias se conocen. Y esto es un primer aspecto muy importante porque si hemos sido llamados a ser familia de Dios y como iglesia queremos ser una familia, debemos hacer el esfuerzo de aprendernos el nombre de nuestros hermanos. Y eso es un bonito desafío para ustedes, es un desafío para mí, porque no es fácil. Algunos tienen más talentos y habilidades naturales para retener el nombre o los rostros de las personas, a otros les cuesta más. Pero de alguna forma el Señor a través de esto nos dice, yo te conozco por nombre. Te incluí en mi familia y te puse en un contexto en donde vas a poder ser amado, abrazado, acogido y querido. Porque tú eres para mí eso. Tú eres un ser amado, querido, abrazado y te pongo en este contexto para que seas cuidado junto con quienes son también parte de mi familia. Las familias importan y las familias se cuidan y las familias se conocen. Eso es lo primero que aprendemos de las genealogías. Y lo segundo es que vemos que Dios también obra por medio de las familias. Dios se sirve, Dios usa a las familias para bendecir y para encaminar el curso de la historia hacia el cumplimiento de sus propósitos. Dios no usa solamente personas aisladas. Él no puso a Jesucristo como un enviado, ¿cierto?, del cielo sin ninguna conexión y ninguna red, ninguna familia. Por eso este capítulo primero de Mateo es tan importante. Porque Jesús no descendió del cielo, ¿cierto?, en una cuna de oro para que fuera cuidado por personas. Dios lo puso en una familia.
Porque para Dios las familias son importantes y a través de ellas Él cumple sus propósitos. Por eso es importante también el proyecto del reino de los cielos, formar familia. Que anhelemos como parte de uno de los mandatos de la creación de Dios, el hecho de querer formar familia, de ser fructíferos en la tierra y de poder de esa forma también a nuestros hijos heredarles el reino de los cielos. Entonces aprendemos que Dios nos ama, que nos conoce por nuestro nombre y que lo obra a través de las familias. Pero lo que usted va a ver en la Biblia es que las familias no son perfectas. Y está bien que las familias no sean perfectas. Fíjense, solamente quiero mencionar, porque la lista es larga, pero voy a mencionar los nombres más conocidos, porque son de los cuales la Biblia nos da más antecedentes, ¿ya? Pero el capítulo 1 comienza diciendo que esta es la genealogía de Cristo, que es hijo de David y hijo de Abraham. Entonces menciona a dos personajes sumamente importantes en la historia. El primero de ellos es Abraham. Usted puede encontrar la historia de Abraham entre los capítulos 11 al 25 de Génesis. Y no solamente ahí, porque de hecho Abraham en la Biblia aparece mencionado más de 300 veces. Abraham aparece mencionado en los 4 evangelios y aparece mencionado en más de 11 libros del Nuevo Testamento. Por lo tanto, la figura de Abraham es una figura importante. ¿Y sabe usted cómo le conocían a Abraham los judíos? Él era el padre de la fe. Él era el padre de la fe. Porque efectivamente nosotros comprobamos en su historia que el Señor salió al encuentro de Abraham para convertirlo en el padre de la multitud de su pueblo, el pueblo judío. Y esto es muy significativo, porque Abraham no siempre fue un hijo de Dios. El Señor lo fue a buscar a un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos, que era un lugar esencialmente pagano, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de la Torre de Babel? ¿Cierto? Que el Señor confundió sus lenguas y fueron dispersados y separados. Bueno, ahí mucha gente se fue a vivir a distintos lugares y uno de esos pueblos que surgen de ahí es en donde vivía Abraham, un pueblo esencialmente pagano que no adoraba al Señor, que no conocía al Señor. En ese contexto nosotros vemos que Dios sale al encuentro de Abraham y lo llama a ser parte de su familia y le dice: yo haré de ti el padre de una multitud de personas. Y para probar eso, el Señor además lo hace en un hombre ya anciano que tenía a una mujer por esposa que también era anciana y además era estéril. O sea, lo que yo voy a hacer en ti va a ser realmente algo excepcional y extraordinario. Entonces Abraham hace algo muy importante. Le cree a Dios. Él es el padre de la fe porque lo que hizo a Abraham fue que le creyó a Dios. El Señor le dijo: sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y Abraham le preguntó: ¿y a dónde vamos? ¿No? Cuando uno le invitan a salir, uno dice: pero ¿a dónde vamos? Y el Señor le dijo: tú camina, yo te voy a mostrar el camino para dónde vamos. Y Abraham le creyó a Dios. Y eso fue lo que le fue contado por justicia, su fe. La fe le fue contada por justicia. Entonces, lo primero que yo quiero que veamos en esta figura tan preponderante de la historia del cristianismo, y no solo del cristianismo, también del judaísmo y del islamismo, porque las grandes religiones del mundo sustentan su fe en este tronco común que proviene de Abraham, es que él no era un hombre perfecto. A pesar de todo el protagonismo que él tiene en la Biblia, Abraham era un hombre que era un pecador que necesitaba de un Salvador, porque él provenía de un contexto pagano, provenía de un pueblo rebelde, de un pueblo perdido, que no conocía al Señor, y además Abraham tenía como principal característica que era un esposo bastante malo. Y cuando digo malo, estoy siendo generoso con él. Porque como marido, Abraham era
o sea, no sé qué eufemismo ocupar, ¿no? Pero usted me entiende, ¿sí? Era un mal esposo. Intentó, para salvar su vida, 2 veces entregar a su esposa, sin importarle nada, ¿no? Para salvar y cuidar de él y no entrar en conflicto con otras personas, entregar ahí y poner, en vez de tomar una actitud de hombría y de cuidar de su esposa y de proteger a su esposa y defender a su esposa, frente a la primera amenaza, la pone a ella por delante. Lo mismo que Adán, ¿cierto? Cuando comió del fruto, y el Señor lo fue a buscar y le dijo, ¿qué hiciste, Adán? No, la mujer que tú me diste. Y ahí hubo el primer conflicto matrimonial. Entonces, fíjense, Abraham estaba lejos de ser un hombre perfecto. Y por lo tanto también nosotros no debemos idealizar a estos grandes personajes que efectivamente marcaron la diferencia por su fe en el Señor. Pero eran también hombres, y como lo vamos a ver también a continuación, mujeres, pecadores, que necesitaban de la gracia de Dios. Y por lo tanto, vemos nosotros que Abraham es parte de una gran, larga lista de imperfectas personas que formaban parte de la familia de Jesús. Porque no solo él, también el versículo 1 menciona a David. Y déjenme decirle esto con mucho respeto, pero si Abraham era penca, y lo dije, esa era la palabra que tenía en mente, pero no le quería decir, ¿sí? David era peor. O sea, si Abraham era malo, David se lleva todos los premios. O sea, si hubiese en el cielo, después hiciéramos como una premiación de que se mandaron los más grandes condoros, David se gana todos los premios. Porque el texto además dice, yo no sé si ustedes fueron capaces de captar esto, pero en el versículo 6, cuando se nos dice que Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, añade que fue engendrado Salomón ¿de quién? De la mujer de Urías. ¿Por qué no menciona derechamente a Betsabé? ¿Por qué no pone el nombre de ella? No dice, la que fue mujer de Urías. Porque de alguna forma Mateo está recordando cuál fue el contexto en el que esto se produjo. David miró a una mujer casada, la deseó, abusó de su posición de poder para abordarla, la dejó embarazada mientras su marido estaba en el frente de batalla, luchando una batalla que David debía estar luchando, y después cuando se dio cuenta que se había condoreado, va e intenta que Urías vuelva para que el hijo que él iba a tener con Betsabé pasara por Urías, y como Urías cachó que algo más raro estaba pasando y no hizo nada, lo mandó a matar. Ese era el gran rey David. Un hombre imperfecto, pecador, que necesitaba de un Salvador. Pero aún así vemos que el rey David sustentó su reino en el poder y el gobierno del Señor. Porque David tuvo un reino poderoso. Y David anunció en su figura la venida del gran rey de reyes. En su figura anunció aquel reino interminable, sempiterno, del cual también seríamos herederos todos aquellos que somos parte de la familia de Dios. Entonces David no fue un hombre piadoso, santo y perfecto. Cometió actos atroces y horribles que le trajeron profundas consecuencias. Porque el pecado no es gratuito. Y en esto yo sí quiero poner una nota de mucha seriedad. Porque el Señor tuvo misericordia de Abraham y tuvo misericordia del rey David. Pero el pecado no es gratuito. El rey David, después de que hizo lo que hizo, nunca más tuvo paz en su familia. Él está en el cielo porque el Señor lo perdonó. Él es la figura del gran rey, la prefigura del gran rey Jesucristo, pero él tuvo que pagar en carne las consecuencias de todas sus maldades. Porque el Señor, a pesar de que tuvo misericordia de David, le hizo sentir profundamente las equivocaciones que le había cometido.
Y así nosotros vemos que la historia avanza por una serie de hombres que son parte de la historia, del linaje de Jesucristo, y todos ellos de una u otra manera manifiestan la debilidad de su carácter y la naturaleza que nos es común a todos aquellos que somos seres humanos. Hasta que llega a esta figura que es la de José, que es la figura del padre adoptivo, ¿cierto?, de Jesús. Una figura que no solemos explotar ni tampoco profundizar porque tampoco tenemos mucha información sobre realmente quién era este José carpintero que fue convocado por el Señor a desposarse con María cuando ella estaba encinta, cuando ella estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Y lo que nosotros vemos en José es que él no era un padre biológico, no era el padre biológico de Jesús propiamente tal, pero sí, por causa de la vocación que recibió del Espíritu Santo, decidió acoger a María, acoger al niño que estaba en su vientre y pasar a ser esta figura paterna que cuidó de nuestro Salvador en esa etapa en la que él se manifestó como un niño. Y aquí nosotros vemos que la figura de José asume gran preponderancia, creo yo, por un elemento muy importante, que es también característico y refleja cuál es el carácter de Dios, que José estuvo dispuesto a adoptar un hijo que no era suyo. José estuvo dispuesto a adoptar un hijo que no era suyo, con todas las condiciones adversas, porque María era una mujer adolescente, nadie le creía que había concebido el Espíritu Santo, y era natural que así fuera. Y entonces ella estaba en una posición de agravio muy grande. Y José, a pesar de eso, vocacionado por el Espíritu Santo, decide hacerse cargo de esta familia y adoptar a Jesús como su propio hijo. ¿Y sabe por qué esto refleja también una característica tan hermosa de nuestro Padre? Porque la misma Biblia también declara que nosotros éramos enemigos de Dios, que nosotros éramos extranjeros, pero Dios, en su gran misericordia, con el gran amor con que nos amó, Él nos recibió en su familia, nos hizo hijos suyos y nos adoptó. Somos hijos adoptados, porque no éramos hijos de Dios, éramos hijos, como dice también el Evangelio, de nuestro padre el diablo. Éramos hijos del mundo, caminábamos en tinieblas, como Abraham, como David. Y el Señor, así como tuvo misericordia de hombres pecadores, tiene misericordia de ti y de mí hoy día, y te invita a ser parte de su familia, y te adopta como su hijo, y te integra a su familia, que no es perfecta, pero es la familia de Dios. Y esa es la gran ventaja que nosotros vemos en la figura de José. El, de hecho, manifestarnos el carácter amoroso y perfecto de nuestro Dios, que es nuestro Padre. Vemos también en el libro de la genealogía de Jesús a una mujer, a Rahab. Se nos menciona a Rahab como una figura muy importante porque yo no sé si usted lo sabía, yo lo descubrí hace poco, de hecho. ¿Sabe lo que significa el nombre Rahab? Lo anoté. Significa soberbia, insolencia y salvajismo. Esa era... Y ustedes saben que antes a las personas les ponían nombre, porque de alguna forma también los nombres reflejaban sus cualidades. Y el nombre de Rahab significa soberbia, insolencia y salvajismo. Imagínese usted tuviera una hija soberbia, insolente y salvaje. Y de hecho, eso fue lo que nosotros vemos en Rahab. Ella pertenecía a un pueblo, a los cananeos, que eran enemigos del pueblo judío, y cuando entran en guerra los judíos con los cananeos, unos espías van desde el pueblo judío hacia el pueblo cananeo, entran a una ciudad para espiar y ver dónde estaban las debilidades de la ciudad para atacarla, y se encuentran con esta mujer,
que al ver que estos hombres habían sido descubiertos y estaban siendo perseguidos, los esconde en su casa, miente por ellos y les salva la vida. Y de esa forma, esta mujer, que además tenía por profesión la prostitución, es integrada a la familia de Dios. Entonces, fíjense el contexto de donde Rahab viene. Un contexto cananeo, aparentemente con cualidades bastante poco decorosas para una hija, que decide, al momento de recibir a los judíos en su casa, mentir para defenderles, sabiendo que el Dios de los judíos era poderoso. Y lo que vemos nosotros en la historia es que esta mujer se convierte en hija de Dios. Y a pesar de no ser judía, el Señor la adopta como una hija suya. Y no solo la adopta, sino que también la incorpora en el libro de la genealogía del Salvador del mundo. Díganme si el Señor no es maravilloso al mostrarnos cómo Él se glorifica a través de las debilidades de las personas. Porque no solo Rahab, también se nos menciona a otra mujer, un poco más adelante, ¿cierto?, en el verso 5, que es Ruth. Y me parece que hace algunos años atrás estudiamos más en profundidad el libro de Ruth, pero nosotros vemos que Ruth provenía también de un pueblo que no era el pueblo judío, era un pueblo pagano. Un judío, por causa de una hambruna que había en la ciudad de Belén, lo cual es muy irónico en la Biblia, ¿no? Tal vez usted no lo ha notado alguna vez, pero Belén significa casa de pan, ¿sí? Y el texto dice que en Belén no había pan. Entonces la gente tiene que salir de ahí, y él se va a este pueblo moabita, y empieza a vivir con los moabitas, y sus hijos se casan con mujeres moabitas, lo que estaba prohibido por ley, ¿no? La ley judía decía, no entregarán a sus hijos a las hijas de las extranjeras. Este hombre va, entrega a sus hijos a estas mujeres, se casan, forman familia, matrimonios, viene una gran tragedia y resulta que Ruth queda absolutamente desamparada y decide irse con su suegra. ¿De dónde? Que era judía. Y se van de vuelta al pueblo judío. Y aquí nosotros vemos una historia maravillosa porque Ruth finalmente termina en una historia de romanticismo profundo, enamorándose de vos, casándose con vos, integrando también parte de la línea genealógica de Jesucristo. Una mujer extranjera, una mujer que no pertenecía a la familia del pacto ni del pueblo, llamada a formar parte del pueblo del Señor, y no solo para participar de él, sino que para asumir esta figura importante de pertenecer a la genealogía de Jesús. Y por último, también nosotros, si bien la Biblia no lo menciona, vemos también que hay una mujer, otra mujer involucrada en esto, que es Betsabé, a la que en Mateo capítulo 1, versículo 6 se le llama la esposa de Urías. Porque si bien nosotros vemos que David fue el gran responsable de todo lo que aconteció, Betsabé tuvo que cargar por el resto de su vida, con este estigma de haber adulterado, de ser una mujer adúltera, lo cual era sumamente mal visto en una sociedad como la que en aquel momento integraban los judíos. Y nosotros vemos que a pesar de eso, de su vientre, nace el rey Salomón. Un rey que escribió muchos libros que nosotros leemos hoy día en la Biblia. Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Proverbios. Un hombre que fue utilizado por Dios para construir y levantar el templo a Dios, algo que le había sido prohibido a David, su padre. Y finalmente nosotros vemos que en la vida de Abraham, de David, de José, de Rahab, de Ruth y también de Betsabé, encontramos muchos pecados,
en el sustrato de la familia. Y cuando yo miro en perspectiva la genealogía de Jesús, yo veo que tal vez se repiten muchos patrones en general en todas las familias. Porque a veces en las familias hay adulterio. A veces en las familias hay hijos habidos y nacidos fuera del matrimonio. En la familia de Dios nosotros vemos también a personas que se acostaron con personas con quienes no debieron haberse acostado. Nosotros vemos en la familia de Dios personas que hicieron cosas terribles, que cometieron delitos, que mintieron, que robaron o que incluso asesinaron. Y cuando yo veo la familia de Jesús, yo digo, hay esperanza entonces para nuestra familia. Cuando yo veo la familia de Jesús y veo todos los antecedentes penales que tienen, yo digo, hay esperanza para la familia de Jesús. Hay esperanza para nuestra familia. Entonces, yo sé que a veces como familias atravesamos procesos difíciles. Y tal vez como personas y como individuos y como hijos de Dios hemos atravesado momentos en los que podemos identificarnos con el pecado de Abraham, o el pecado de David, o el de Rahab, o el de Betsabé, y podemos tal vez sentirnos indignos, y a veces, muchas veces, el enemigo es experto en hacernos sentir culpabilidad al punto de creer que no merecemos la gracia de Dios. Y nos distanciamos del Señor porque el enemigo nos convence de que no merecemos estar en la familia de Dios. ¿Y sabes qué? Cristo nació como un niño y después murió en la cruz para que ese pensamiento fuera derribado en tu mente. Para que entendieras que no existe un pecado lo suficientemente grave o profundo que el Señor no tenga poder para perdonar. El Señor es capaz de librarte de las más terribles situaciones y circunstancias pecaminosas. Porque Él sí te eligió. Porque Él sí te amó. Te irá a buscar donde sea que estés. El Señor te ama. Y el Señor hoy día tiene sus brazos abiertos para perdonarte. Si cometiste adulterio, si mentiste, si robaste, si asesinaste, el Señor hoy día te mira cara a cara y te dice, ven a mí. Yo puedo cubrir la multitud de tus pecados, pero no te apartes de mi familia. No le creas a la mentira satánica de que no eres digno de mi amor, porque mi amor no se gana con obras de justicia, sino con aquel interés genuino de nuestro Dios de enviar a su propio Hijo a morir por nuestros propios pecados. Así que, pensando en esto, yo hoy día quiero dejarte 3 reflexiones, 3 cosas para que pienses y para que practiques durante la semana. Pregunta. ¿Viene usted de alguna familia impía, despiadada, pecadora, malvada, rebelde, desalentadora, incluso a veces vergonzosa? Tal vez podemos nosotros contar en nuestra propia historia o en la historia de nuestras familias situaciones que nos avergüenzan, situaciones que tal vez nos gusta mantener en secreto o incluso no hablemos de eso. Dejemos eso de lado. Y hoy día, a través de lo que veo en la genealogía de Jesús, quiero decirte, hermano, no se preocupe. Jesús también tuvo una muy mala familia. Jesús también nació en una línea genealógica en donde había un gran ramillete de pecados que eran antecedentes, que pesaban incluso sobre él. Y el Señor estuvo dispuesto, a pesar de eso, a amarnos y a hacernos formar parte de su familia. Cuando escuchas algunas de estas historias, como la de Abraham, la de David, la de Rahab o la de Betsabé, la de Ruth, ¿reconocen que ustedes son como esos pecadores culpables? Esto es esencial. Esto es esencial porque si no reconocemos que somos pecadores,
Si no reconocemos que somos culpables, entonces caemos en la misma actitud de soberbia que enfrentó a los fariseos y escribas contra Jesucristo. Si no somos capaces de reconocer nuestras debilidades, que no somos perfectos, que hay profundas heridas en nuestro carácter y que hay profundas llagas en nuestra historia familiar, entonces nunca seremos suficientemente sensibles para que el Señor trabaje en mi vida y en la vida de mi familia. Hoy día yo necesito reconocer que no soy perfecto, que mi familia no es perfecta, que mi vida no ha sido perfecta, pero aún así tengo un gran Dios en los cielos que me ama y que me hace parte de su familia. Hoy día es tiempo de dejar de aparentar lo que no somos y de pedirle al Señor que trabaje en nosotros. Porque finalmente, todos nacemos en una familia imperfecta. Jesús también nació en una familia imperfecta. Pero por medio de la fe, como Abraham, nacemos de nuevo, pero ahora en la familia de Dios. Tú puedes contar muchas derrotas en tu vida y en la vida de tu familia, pero si reconoces tu pecado, si pones tu vida en las manos de Cristo Jesús y por la fe crees que aquel niño que nació con su muerte y resurrección tuvo victoria sobre la muerte y el pecado, entonces eres miembro de una nueva familia. Eres hijo y eres hija de Dios. Y en Él hay perdón y hay vida eterna. En Él hay restauración. Que el Señor nos permita en este tiempo de Navidad acercarnos a ese ideal de familia que no es la que muestran en la tele, todos cenando felices alrededor de un árbol, con regalos, con alegría, aparentando que todo es perfecto, porque la vida no es así. En la vida vamos a pasar por profundas dificultades, pero podemos hallar descanso y podemos hallar esperanza en los brazos de Jesús. Por eso Navidad es un tiempo de acercarnos a Jesús. Navidad es un tiempo para acercarnos como familia de la fe a quien es nuestro Salvador, para que Él nos restaure y para que el regalo más maravilloso que podamos recibir en esta temporada sea la de la vida eterna. Que el Señor te bendiga, que te dé ánimo y te prepare para este tiempo de Navidad. Vamos a orar. Querido Señor, queremos darte gracias porque cada año este tiempo de Navidad nos sensibiliza hacia aquello que es importante. Porque Navidad de alguna u otra manera, Señor, porque así está impreso en el corazón de las personas, nos hace más conscientes de que no son las cosas las que importan, son las personas. Y hoy día, Señor, tú nos invitas a través de esta larga genealogía de hombres y mujeres imperfectos que forman parte de la familia de Jesús, a que nosotros también seamos honestos con nosotros mismos, a ser como somos y venir a ti, Señor, tal cual somos. Porque tú muestras, Señor, tu amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, este niño que nació, que es Cristo Jesús, murió y resucitó y nos dio victoria sobre la muerte y el pecado. Y hoy día queremos abrazar, Señor, esa hermosa noticia de salvación para sentirnos hijos amados. Y te pido, Señor, que si en medio de nosotros hay personas que tal vez se han sentido rechazadas, discriminadas, Señor, segregadas, o hay personas tal vez, Señor, que no han sido capaces de percibir tu amor en sus vidas, que tú hoy día derrames tu Espíritu Santo sobre ellos, para que en ellos abunde el amor de Cristo y puedan sentir tu abrazo, puedan sentir tu afecto, tu cariño, Señor, en sus vidas. Oh Señor, si hoy día alguno de nosotros se ha dado cuenta que ha metido la pata, que nos hemos equivocado, que hemos pecado, Señor, y que hemos caminado por el barro, si hoy día, Señor, tú nos concedes el don de percibir aquello que no hemos estado haciendo bien, que tu Santo Espíritu, Señor, nos lleve a los pies de Cristo, para que aquello que hicimos malo, Señor, lo dejemos a sus pies,
porque queremos arrepentirnos, Señor, de todo eso. Queremos dejar ese mal camino, queremos dejar ese mal obrar, porque solo nos ha traído miseria, Señor. Solo hemos engendrado miseria a causa de nuestras pecaminosidades, Señor. Pero en ti hallamos perdón, hallamos gracia y restauración. Y es por eso, Señor, que queremos ahora ser parte de esta familia que no es perfecta, pero que es amada incondicionalmente por ti. Ayúdanos, Señor, también a ser sensibles los unos a los otros, para que cuando nos tratemos como hermanos o hermanas, realmente lo hagamos con un sentido de familiaridad. Que realmente podamos sentir que aquellos que son parte de nuestra familia espiritual, tú los escogiste, Señor, para ser también una ayuda en nuestro caminar. Bendice a tu iglesia, Señor, y acompáñanos en este tiempo de Navidad a preparar nuestro corazón de tal forma que sea un tiempo en que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.